En este video vamos a hablar algo sobre las computadoras que nos va a ser útil para el desarrollo del curso de algoritmos y programación. En realidad este tópico corresponde al primer curso, que es computación y tecnología de información. Vamos a hacer un pequeño resumen porque hay algunas cosas que es importante que conozcan dentro del segundo curso de programación. Cuando hablamos de computadora hablamos básicamente de dos componentes importantes. Uno que es el hardware, todo lo que podemos tocar, todo lo llamamos los fierros. Hoy en día son integrados, muchos de ellos, circuitos integrados. Y el otro componente clave, que es lo que está moviendo el mundo hoy en día, es el software, que es, en nuestro caso, en la Universidad de San Marcos, nuestra carrera está más ligado al software. La parte de hardware se ve en la otra facultad, que es Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Como ven en esta figura, ya habíamos visto antes, es la primera computadora de uso general, la ENIAC, allá por la época de la Segunda Guerra. Y como ven, personas ahí manipulando cosas, tanto hombres y mujeres. Ojo, no es una carrera solo de hombres, puede ser hombres y mujeres. Ha habido mujeres muy destacadas en aquella época y también ahora. En aquella época no le daban mucho crédito por un tema de esos tiempos, pero hoy sí, o sea, hoy es parejo, o sea, puede haber mujeres especialistas. Aquí ellos están programando. La programación en esa época era lógicamente muy diferente como lo es hoy en día. Veamos. En los años 80 ya entraron los computadores personales y de repente la imagen que tenemos algunos que venimos de atrás, ¿no? Para los más nuevos ya esto será historia, pero era lo que surgió en la época. Fue un gran cambio de grandes computadores que ocupaban muchos espacios, que requerían ambientes especiales. Todos pasamos a unos computadores muy pequeños que podíamos tener en el escritorio, y en el tiempo eso ha ido mejorando. Componentes ahí que se volvieron familiares, inclusive aquí se ensamblaban computadoras, se traen, hasta hoy en día inclusive se traen piezas de otros sitios y se ensamblan aquí. Componentes que son familiares como los monitores, la placa madre, la CPU, memorias, discos, etcétera, etcétera. Aquí a la derecha tenemos la Mac, que fue una computadora mucho más elaborada, mucho más sofisticada, pero que no estaba tan al alcance de mucha gente, y más conocíamos lo otro o teníamos en casa lo otro. En estos tiempos, ya todos estos años, las cosas han cambiado, en este siglo especialmente, y ahora vemos computadoras como estas. Uh, Inclusive un dispositivo que era de comunicación, en el caso de los celulares, se, poco a poco hubo una convergencia entre lo que es telecomunicaciones y procesamiento de datos, y hoy un smartphone, un teléfono inteligente, es una computadora en sí, aparte de servir para los fines de comunicaciones. Y las computadoras evolucionaron mucho y ahora las vemos como la que está al centro, o las que hemos usado anteriormente, las laptops, que hoy en día se está reduciendo su uso, pero todavía es amplio, ¿no? Entonces, muchas personas todavía cargamos laptops en las mochilas para hacer nuestro trabajo. Y a la derecha aparecen ya otros computadores mucho más pequeños, que están mucho más al alcance, que son muy versátiles para hacer múltiples aplicaciones. La podemos comprar así en pequeñas placas, que tienen su carcasa también, la ponemos ahí y podemos programar, podemos hacer muchas cosas con eso. Y es lo que tenemos a la mano ahora, y es con lo que podemos trabajar. En el caso del curso de programación, podemos hacer programación para cualquiera de ellos. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Mira, nos interesa ver un poco dentro, cómo funciona cualquiera de ellos, sea con un computador grande o un computador mediano, cómo trabaja. No sabemos que son es hardware y software. En este primer momento vamos a hablar de hardware, y luego hablaremos un poco del software base, que es el sistema operativo, y algunos software más. Por dentro más o menos lo vemos así. Es una cosa que debemos tener en consideración para nuestro curso de programación, que la arquitectura, que es el conjunto de componentes y cómo interactúan entre ellos. Nosotros vemos esencialmente un computador bajo la arquitectura más usada, que es la von Neumann, básicamente con una única memoria, una memoria principal o memoria RAM como la conocemos,
las cosas funcionan así, ¿no? Nosotros tenemos un programa que son órdenes para un computador y un programa que manipula normalmente datos. Habíamos dicho, programar es crear código que maneja datos y lo cual nos puede inclusive hoy en día poder ver el futuro. Pero para que ese programa funcione, haga trabajar la máquina, tiene que ser llevado a memoria. Y en la arquitectura von Neumann solamente tenemos una memoria para el código, o sea, el programa, y para los datos que van a ser procesados también. No hay otra forma de procesar si no se lleva a la memoria principal todo ese código y todos esos datos. Luego, ya estando en memoria, ellos son llevados, como vemos ahí, programas más datos, son llevados a la unidad a lo que llamamos la CPU, unidad central de procesamiento, que es como el cerebro que procesa las cosas, la CPU aparece aquí abajo, y tiene sus componentes que llamamos también unidad aritmética lógica, unidad de control, registros, son los elementos que tiene la CPU para poder procesar cada una de las instrucciones que ya están obviamente en lenguaje máquina, en lenguaje binario, que es lo que entiende. Ya habíamos comentado en un momento que nosotros creamos los programas o damos las instrucciones en lenguajes muy cercanos al nuestro, muy cercanos al inglés, y eso es transformado y llevado a este sistema binario, que es lo que entiende la máquina. Entonces, ese programa y los datos son llevados a la memoria y instrucción tras instrucción llevados a la unidad central de procesamiento, la CPU, para su procesamiento. Y es así como funcionan las cosas. Entonces, es importante entender principalmente el tema de memoria, porque eso vamos a referenciar durante la elaboración de programas. Vamos a decir, ¿no? Es variables que son cosas que se guardan en memoria, cosas así. Entonces, esto es importante, esta lámina, es importante tenerla en cuenta, conocer un poco los componentes. Tenemos la memoria principal, la unidad central de procesamiento y dispositivos de entrada-salida, como los teclados, el mouse, monitores, discos, etcétera. Muchos dispositivos de entrada-salida que permiten alimentar o en todo caso recepcionar lo que procesa una computadora.